La evacuación del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus y anclado en Tenerife, ya está en su fase final. Esta madrugada llegaba a Nebraska, Estados Unidos, un grupo de 17 personas con al menos un positivo entre ellas. El destino, la Unidad Nacional de Cuarentena en la ciudad de Omaha. Ciudadanos de más de 20 nacionalidades diferentes fueron o están siendo repatriados desde las Canarias. El buque venía desde Argentina, donde el hantavirus es endémico. Las asociaciones con la pandemia de COVID fueron inmediatas, pero la Organización Mundial de la Salud descarta un escenario como el de 2020. Esto es DW Actualidad en Análisis y analizamos el brote de hantavirus, la evacuación y los posibles riesgos. Bienvenidos, soy Andrés Goldschmidt y bienvenidos también nuestros invitados, Pablo Gandía Labrador, periodista, y el doctor Hugo Pizzi de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es profesor allí, en Argentina. Muchísimas gracias a los dos. Pablo Gandía Labrador, estás exactamente en el puerto de Granadilla, donde está atracado el crucero. ¿Cómo se realiza la evacuación del barco hasta ahora? ¿Hay exámenes a bordo, en puerto? ¿Cómo es la atención médica? Hola, muy buenos días. Pues justamente ya lo pueden ver al fondo, ahí se está produciendo esas labores, en este caso de habituallamiento del buque para que posteriormente pueda continuar su viaje hasta Países Bajos. Esta mañana va a ser relativamente tranquila aquí en el puerto de Granadilla de Abona, ya que no estaban previstas durante esta mitad del día esos vuelos de repatriación. El buque ha cargado combustible a primera hora de esta mañana. De hecho, veíamos cómo se acercaba un barco que le pasaba a través de una cisterna pues ese combustible para que pudiera cargar. Ahora están provisionando ese buque que recordamos que mantiene, aparte de esa tripulación, la mínima indispensable para que puedan continuar hasta el puerto de Rotterdam. Hace apenas unos minutos se ha producido una rueda de prensa por parte del Ministerio de Sanidad en el que han explicado que ha habido un breve cambio en cuanto a los vuelos de repatriación, porque esta tarde estaba previsto que 2 vuelos salieran desde el aeropuerto de Tenerife Norte, de Tenerife Sur. Finalmente se ha decidido que solo sea uno. Ha habido problemas con el vuelo de Australia. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues que todas aquellas personas, todos aquellos pasajeros, principalmente ciudadanos de Oceanía y de Asia, que iban a tomar ese vuelo de Australia, volarán en el segundo avión que ha fletado el gobierno neerlandés, con lo cual se estima que a partir de las 4 de esta misma tarde ya se esté efectuando ese vuelo. ¿Qué ocurrirá después? Que ya a partir de las 7 el Hondius tiene vía libre para partir hasta ese puerto de Rotterdam. Lo hará con un epidemiólogo de la OMS a bordo, pero también con ese fallecido que continúa dentro del barco. Y recordamos, se va a desinfectar este puerto por completo, este puerto de la isla de Tenerife, y luego se va a desinfectar este barco, pero ya cuando esté en ese mar, cuando esté en ese puerto de Rotterdam. Y Pablo, antes de pasar a Hugo Pizzi, quería hacer una pregunta brevemente. En primer lugar, que nos confirmás que hoy termina esa evacuación, y si nos podés hacer un breve resumen de cuántas personas fueron evacuadas y a qué destinos. Sí, pues para que nos hagamos una idea, ahora mismo solo quedan 56 personas en el interior del barco. Durante la jornada de ayer sí que vimos esos vuelos de repatriación. En primer lugar, el que tenía como destino final Torrejón de Ardoz, en Madrid. En primer lugar, se realizaba la repatriación de esos 14 ciudadanos españoles. Luego, a lo largo también de esa mañana, en la jornada de ayer, domingo, pues podíamos ver cómo salían esos vuelos con destinos diversos. Un primer vuelo hacia Países Bajos, posteriormente otro a Canadá, otro también hacia Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, y también pues como ese segundo vuelo, por ejemplo, que les decía de Países Bajos, sí que va a partir esta misma tarde. Esto es todo lo que podemos contarles y sí que está previsto que termine esta tarde. El Hondius va a abandonar el puerto de Granadilla de Abona. Eso sí, si no hay ningún tipo de imprevisto, aunque todo, según nos acaban de explicar desde el Gobierno de España, va acorde al plan previsto. Y vamos entonces ahora sí a Córdoba, mientras veíamos el barco en el horizonte detrás de Pablo, este barco que está en los titulares, en las cámaras de todos los noticieros estos últimos días. Hugo Pizzi, doctor, por lo que vio hasta ahora, ¿le parecen correctas y suficientes las medidas de seguridad? Absolutamente, Andrés. Buenos días. Estamos trabajando, o por lo menos se está trabajando según los lineamientos que siempre se han dicho y que se siguen en epidemiología. Por lo tanto, yo diría que es el comienzo del fin de esta odisea tan espantosa vivida por los que estaban pasajeros y tripulantes del barco.
Lo que sí a mí me queda como una inquietud es el grupo que bajó en Santa Elena, que evidentemente no han podido ser individualizados todos hasta hoy, los 30 pasajeros no han podido ser individualizados, que eso vamos a tener que estar, o el grupo investigador va a tener que estar atento para tratar de identificarlos. Y sí quiero que sepan, y esto es muy importante, Andrés, que todo lo que se hizo, que se está haciendo bien, se podría haber hecho mucho tiempo antes. Doctor Pizzi, es imposible, como decíamos en la introducción, no pensar en 2020 y en esta epidemia del COVID-19. Los expertos coinciden, dicen, no hay peligro de un escenario como el de hace ahora 6 años. La pregunta es, ¿por qué? Por una razón muy simple. Miren, yo voy a tratar de explicárselo de una manera que la gente lo puede interpretar. Cuando había un enfermo de COVID, uno contaminaba a 3. Los 3 contaminaban a 9. Los 9 contaminaban a 27 con una velocidad inusitada. Eso es una progresión geométrica, algo que evidentemente a nosotros nos dejó perplejos. Esto es diferente. Esto es un ratón que contamina a una persona. Esa persona tiene un periodo de incubación larguísimo, que puede ser hasta 4, 5 semanas, 6 semanas, y después esa persona va a contaminar por cercanía, siempre a partir de las partículas de saliva con el virus en su interior, las micropartículas, pero va a ser muy lento, puede ser 1, 2 y 3, y ahí quizás a lo mejor frena. Por lo tanto, yo creo que es totalmente disímil el panorama, hay que tener una tranquilidad absoluta, no tiene nada que ver COVID con el hantavirus. Fundamentalmente esta variante que tenemos nosotros en Argentina y en Chile también está, quiero que lo sepan, y fundamentalmente porque se lo va a poder controlar y creo que es la única de las variantes de hantavirus que puede transmitirse hombre a hombre. Siempre el ratón, ratón primero, ratón hombre y después esta es la única que puede ser hombre-hombre. Y vamos nuevamente a Tenerife con Pablo Gandía. Queremos hacerle 2 preguntas antes de despedirlo. La primera, ¿se trata en todos los casos de vuelos especiales, vuelos sanitarios fletados por los gobiernos? Y la segunda, ¿hubo algunos incidentes, o no incidentes, pero alguna oposición, en primer lugar, de pobladores y también alguna discusión entre el gobierno regional con las autoridades centrales? Contanos un poco sobre eso, Pablo. Sobre esa primera pregunta, sí que tenemos que destacar que en ningún momento se han realizado esas repatriaciones a través de vuelos de aerolíneas comerciales, esos vuelos regulares, todos han estado fletados por esos respectivos gobiernos, bien a través de esos aviones militares, como ha sido, por ejemplo, el caso de España, ha sido el Ministerio de Defensa quien ha fletado el avión para repatriar a esos 14 españoles, o bien, como por ejemplo ha ocurrido, por ejemplo, con los ciudadanos turcos a través de esos vuelos medicalizados. E incluso hemos podido ver imágenes del interior y se veía perfectamente cómo algunos disponían, por ejemplo, de esas camillas que estaban perfectamente aisladas, ¿no? Para que nos hagamos una idea en torno a esas burbujas, y luego cómo también incluso se dividía el pasaje, se mantenía esa distancia y también los asientos estaban forrados con plásticos. En cuanto a la segunda pregunta que me formula, pues durante esta última semana sí que hemos visto a parte de la población mostrar su desacuerdo con que este buque fondeara en este puerto de Granadilla de Abona. Ha habido alguna manifestación tanto en la isla vecina de Gran Canaria como aquí en la isla de Tenerife, e incluso algunos trabajadores del puerto, si bien es cierto que era un sindicato minoritario, pues aseguraban que iban a cortar los accesos, pero en ningún momento ha habido ninguna movilización, no ha habido ningún corte, no ha habido ningún piquete y se ha podido realizar sin ningún tipo de problema. Eso sí, ha habido también enfrentamientos a través de los medios de comunicación entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. ¿Qué alega el gobierno autonómico? Que no ha constado con esos informes técnicos, que en ningún momento se los ha enviado el gobierno de España, y parece que pese a que el Ondiu abandone este puerto de Granadilla, se va a seguir hablando de esto durante mucho tiempo en el plano político. Se va a seguir hablando, pero esperemos que el episodio en sí de este paso por el crucero por Tenerife llegue a su fin. Despedimos a Pablo Gandía Labrador, que nos ayudó estos últimos días a comprender la situación allí en Tenerife. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Muchas gracias, compañeros. Y despedimos a Pablo, pero nos quedamos
para unos minutos más con el doctor Hugo Pizzi. Usted mencionaba a quienes desembarcaron previamente sin saber que había algunos contagiados en la isla de Santa Elena. ¿Es una preocupación realmente, como usted mencionaba? ¿Es fácil seguir los contactos? ¿Qué toca hacer ahora? No, realmente parece ser de que se complicó el seguimiento porque teóricamente nadie dijo que se los pudo identificar a todos. Al principio siempre se dijo de que no habían podido ubicarlos a los 30. Entonces eso puede llegar a ser un problema, pero de todos modos esto va a terminar y se lo va a manejar perfectamente bien porque la experiencia del COVID ante esto realmente nos va a servir muchísimo, porque si ustedes recuerdan que antes entrábamos en salas donde había 40 internados por COVID, 20 a la izquierda, 20 a la derecha, y perfectamente con trajes especiales, y salíamos indemnes de eso y podíamos brindar atención, evidentemente esto es una cosa muchísimo más simple, mucho más simple, tiene su importancia, lógicamente, no hay ninguna duda, pero es una cosa mucho más simple que implica una serie de connotaciones para el futuro. Yo creo que de aquí en más vamos a ser más rigurosos respecto a la gente que hace turismo, a los lugares por donde debe caminar, los lugares que pueden ser peligrosos y demás. La experiencia siempre es evitar la historia de nuestras equivocaciones. Y esta suerte de tranquilidad, si es que entendí bien la explicación del doctor Pizzi, es justamente, o una parte de eso, además de las medidas de seguridad, es que cada infectado tiene una capacidad de contagio mucho menor a de la que fuimos testigos durante la pandemia hace 6 años. El doctor Pizzi está en Argentina, en Córdoba, donde en algunas regiones el hantavirus es endémico. Doctor Pizzi, este año los casos, este año endémico, este año infectológico, me corrige cuál es el término adecuado, fueron mayores, fueron superiores a 100, mientras los años anteriores o en los 10 años anteriores andaban por alrededor de los 40, 50, 60. Se trata de un valor atípico estadístico, tendrá que ver con la recolección de datos o a qué puede deberse este número mayor de este año. Andrés, eso está estudiado y no hay duda de que tiene que ver el calentamiento global, el efecto invernadero, los regímenes pluviométricos. Al haber más lluvias, ha habido mayor cantidad de vegetales, el ratón ha tenido más alimentos, ha crecido su territorio, ha ido para distintos lugares y ha subido notoriamente. Es cierto que entre el año pasado y este año en Argentina hemos tenido 101 casos ya. Por lo tanto, por eso es que yo siempre digo, tenemos que estar atentos, tenemos que ser más expeditivos respecto a determinadas cosas y tratar de darle una solución a esto, porque la solución está al alcance de nuestras manos. Y la última pregunta para el doctor Pizzi, que tan amablemente nos atendió bastante temprano en Argentina hoy. La Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo miembro de la Organización Panamericana de la Salud. En Argentina, un país un poco crispado políticamente, enseguida se apuntó a las autoridades y su relación o no con este brote o qué consecuencias puede tener. Entonces la pregunta, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué consecuencias prácticas en este caso? La retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, doctor Pizzi. Andrés, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de implicancias. O sea, a mí me da mucha pena por haber estado muy cerca de la OMS en la década del 80. Los profesores franceses, yo siendo médico muy joven, me llevaban a Ginebra. Era una entidad ecuménica de las ciencias médicas internacionales sin ningún tipo de problema, era impecable, pero con el tiempo se fue politizando, hubo muchos errores durante la pandemia. Mientras tanto, creo yo que con la Oficina Sanitaria Panamericana, que es más antigua que la OMS, nuestras universidades grandes y antiguas que tienen departamentos de investigación de primer nivel, nuestros institutos de investigación, no vamos a tener problemas y ojalá que algún día podamos volver. Lo que sí quisiera comentar esto, y es muy importante, es lo siguiente.
La OMS va a sufrir la salida de Estados Unidos porque era el gran aportante que va a hacer temblar los cimientos de la misma. Bien, y dije que era la última, pero a veces en este programa tenemos una más. Perdón, doctor Pizzi, ¿cuál es la labor en este caso o el rol de la Organización Mundial de la Salud en este caso del brote de hantavirus, más allá de lo que toca a la Argentina? No, en general siempre la comunicación, inclusive hoy es muy fácil la comunicación entre todos los centros de investigación del mundo. Antiguamente había que mandar una carta vía aérea que demoraba 15 días. Estamos en otra época, nos conocemos todos los centros de investigación. O sea que esa parte, ese rol lo va a poder suplir sin ningún tipo de problema la Oficina Sanitaria Panamericana y el gobierno. Pero es probable que con el futuro volvamos. Si la OMS vuelve a hacer lo que era antes, podemos volver. Pero insisto con esto, la gran preocupación creo que de la misma organización es la salida de Estados Unidos. El impacto de Argentina no va a mellar en su estructura. El impacto de la salida de Estados Unidos va a mellar en su estructura. Pero en lo que tiene que ver con el caso fuera de Argentina, ¿la Organización Mundial de Salud está coordinando? ¿Tiene un rol importante en este caso fuera de Argentina? Es la pregunta. Lo pidieron, sí, es probable, tuvo su intervención, España lo pidió, yo creo que sí es importante, pero ya le digo, o sea, no quiere decir de que todo se cae por haber salido de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguir existiendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo todas las conexiones con el mundo científico, vuelvo a insistir, es pequeño, está todo conectado. Y ojalá que algún día volvamos, así como me dio pena salir por haberla conocido en su época de gloria, es probable que algún día podamos volver. Mientras tanto, tenemos cómo defendernos. Bien, volver y no con la frente marchita. Le agradecemos una vez más al doctor Hugo Pizzi, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, por su participación. Esto fue DW Actualidad en Análisis. Síganos por todas nuestras redes, en YouTube, en Facebook, en X, ahora también en TikTok. Den me gusta, suscríbanse y si no nos quieren ver, síganos con el formato podcast en cualquier plataforma, la que sea su favorita. Soy Andrés Goldschmidt, hasta la próxima.